Tal? Buenas noches. Hoy vamos a continuar con la lectura de Harry Potter y el Misterio del Príncipe en el capítulo 14 que lleva de título Felix Felicities. Y el capítulo dice más o menos lo siguiente. A primera hora del día siguiente, Harry tuvo clase de herbología. Durante el desayuno, no pudo contarles a Ron y Hermione en qué había consistido la clase con Dumbledore por miedo a que alguien los oyera, pero lo hizo mientras atravesaban el huerto camino a los invernaderos. El fuerte viento del fin de semana había dejado de soplar por fin, aunque se había instalado de nuevo aquella extraña neblina, de modo que tardaron un poco más de lo habitual en dar con el invernadero que buscaban. ¡Uf! «Qué miedo debía de dar el joven quien tú sabes», dijo Ron en voz baja mientras se sentaba alrededor de una de las retorcidas cepas de Snarglow, el objeto de estudio de ese trimestre, y se enfundaban los guantes protectores. «Pero lo que sigo sin entender es por qué Dumbledore te enseña todo eso. Ya sé que es muy interesante y demás, pero ¿para qué te sirve?». «No lo sé», admitió Harry, «pero según él es muy importante y me ayudará a sobrevivir». Se puso un protector de dentadura. «Yo lo encuentro fascinante», opinó Hermione. «Es fundamental reunir el máximo de información acerca de Voldemort. Si no, ¿de qué otro modo podrías descubrir sus debilidades?». «¿Qué tal ¿Qué tal estuvo la última fiesta de Slughorn?», le preguntó Harry con voz pastosa a causa del protector. «Ah, muy divertida», contestó Hermione mientras se ponía las gafas protectoras. «Hombre, se pasa un poco hablándonos de exalumnos famosos y es terriblemente adulador con McLaggen porque conoce a mucha gente influyente, pero nos ofreció una comida deliciosa y nos presentó a, Wenoch Jones». «¿Wenoch Jones?», preguntó Ron abriendo mucho los ojos tras sus gafas. «¿La famosa Wenoch Jones? ¿La capitana de Holyhead Harpies?». «Exacto. Personalmente la encontré un poco creída, pero...». «Basta de plática», los reprendió la profesora Sprout, que se había acercado y los miraba con gesto adusto. «Se están retrasando. Sus compañeros ya empezaron y Neville ha conseguido extraer la primera vaina». Los tres amigos miraron. Era verdad. Neville, con un labio ensangrentado y varios arañazos en la mejilla, se aferraba con un objeto verde del tamaño de una toronja que latía de forma repugnante. «Sí, profesora, ahora mismo comenzamos», dijo Ron, y cuando la profesora se dio vuelta, añadió en voz baja. Tendrías que haber utilizado mufliato, Harry». «De eso nada», saltó Hermione y puso cara de enfado como hacía siempre que el príncipe mestizo y sus hechizos salían en la conversación. «Vamos, vamos, pongámonos a trabajar», y torció el gesto aprensiva. Todos respiraron hondo y se abalanzaron sobre la retorcida cepa que les había tocado lidiar. La cepa cobró vida al instante y de su parte superior brotaron unos tallos largos y espinosos como de zarza. Uno de ellos se enredó en el cabello de Hermione, pero Ron lo rechazó con las tijeras de podar. Harry consiguió atrapar un par y le hizo un nudo. Entonces se abrió un agujero en medio de dos ramas con aspecto de tentáculos, demostrando un gran valor. Hermione metió un brazo en el agujero que se cerró como una trampa y se lo aprisionó hasta el codo. Harry y Ron tiraron de los tallos y la retorcieron obligando al agujero a abrirse, de modo de que Hermione logró sacar la vaina al igual que Neville. De inmediato, los espinosos tallos volvieron a replegarse y la nudosa cepa se quedó quieta como si fuera un inocente trozo de madera muerta. «¿Saben algo? Cuando tenía mi propia casa no creo que plante ningún bicho de estos en el jardín», dijo Ron al tiempo que subía las gafas y se secaba el sudor de la cara. «Pásame un tazón», pidió Hermione sujetando la palpitante vaina con el brazo bien estirado para alejarla del cuerpo. Harry le pasó un recipiente y ella, con cara de asco, dejó caer la vaina dentro. «No, no seas tan delicada y estrújala. Son las mejores cuando están frescas», exclamó la profesora Sprout. «En fin», dijo Hermione, retomando el hilo de la interrumpida conversación como si no acabara de atacarlos aquella cepa asquerosa. «Slughorn va a organizar una fiesta de Navidad y de esa no conseguirás zafarte, porque me pidió que averigüe qué noches tienes libres. Quiere asegurarse de celebrarla un día en que puedas asistir». Harry dejó de escapar un quejido, y Ron, que estaba intentando exprimir la vaina en el tazón de base retorcida con todas sus fuerzas, espetó con enfado. «Y esa fiesta también será solo para los preferidos de Slughorn, ¿no?».
Sí, solo para los miembros del Club de las Eminencias, confirmó Hermione. La vaina se escurrió entre las manos de Ron y tras rebotar en la pared de cristal del invernadero fue a dar contra la cabeza de la profesora Sprout, arrancándole el viejo y remendado sombrero. Harry se apresuró a recuperar la vaina cuando volvió junto a sus amigos. Hermione estaba diciendo: Mira, eso del Club de las Eminencias no me lo he inventado yo. Club de las Eminencias, repitió Ron con una sonrisa burlona propia de Malfoy. Qué patético. Bueno, espero que te lo pases bien en esa fiesta porque no intentarás ligar con McLaggen. Así Slughorn podría nombrarlos rey y reina de las eminencias. Podemos llevar invitados, repuso Hermione ruborizándose. Y yo pensaba pedirte que vinieras, pero ya que lo encuentras tan estúpido, se lo pediré a otro. Harry lamentó que la vaina no hubiera ido a parar a otro extremo del invernadero, porque sí habría podido alejarse un rato de sus amigos. De cualquier modo, como ninguno de ellos le hacía caso, agarró el tazón de que contenía la vaina e intentó abrirla por los medios más ruidosos y enérgicos que se le ocurrieron, aunque por desgracia siguió oyendo la conversación. ¿Y vas a pedírmelo a mí? Preguntó Ron súbitamente enternecido. Sí, contestó ella enfadada, pero ya veo que prefieres que ligue con McLaggen. Hubo un silencio, pero Harry siguió aporreando la resistente vaina con una palita. No, si yo no digo eso, murmuró Ron. En ese momento Harry apuntó mal y golpeó el tazón y se hizo añicos. Reparo, dijo tocando los trozos con la punta de su varita y el tazón se recompuso. Sin embargo, el ruido hizo que sus amigos volvieran a fijarse en él. Hermione, nerviosa, se puso a buscar en sus árboles carnívoros del mundo la manera correcta de exprimir las vainas de Snargle. Por su parte, Ron, aunque con cara de avergonzado, también parecía muy contento. Pásamela, Harry, pidió Hermione. Aquí dice que hay que pincharlas con algo punzante. Tras entregarle el tazón con la vaina, ambos chicos volvieron a ponerse las gafas protectoras y se abalanzaron una vez más sobre la cepa. Mientras peleaba con un espinoso tallo que parecía empeñado a estrangularlo, Harry pensó que aquello era en realidad realmente no lo sorprendía. Él ya sospechaba que tarde o temprano pasaría algo parecido, pero no sabía en qué pensar. Cho y él no se hablaban desde el comienzo del curso. De hecho, sentía tanta vergüenza que ni siquiera se miraban. ¿Y si Ron y Hermione empezaban a salir juntos y luego cortaban, conservarían su amistad? Harry recordó las pocas semanas del tercer año en Hogwarts en que sus dos amigos no se habían dirigido la palabra. Él lo había pasado muy mal intentando limar las indiferencias entre ellos. Y si empezaban a salir juntos y no cortaban, y si acababan como Bill y Fleur y se volvían insoportable estar con ellos y él quedaba marginado para siempre. Ya te tengo, exclamó Ron mientras arrancaba una segunda vaina de la cepa justo cuando Hermione conseguía abrir la primera, de modo que el tazón se llenó de tubérculos de un verde pálido que retorcían como gusanos. Durante el resto de la clase no volvió a mencionarse la fiesta de Slughorn. Harry observó con atención que a sus dos amigos las semanas siguientes, pero ni Ron ni Hermione se comportaban de manera diferente, aunque se mostraban un poco más educados de lo habitual el uno con el otro. Harry supuso que tendría que esperar a ver qué ocurría en la noche de la fiesta, cuando estuvieron bajo los efectos de la cerveza de mantequilla en la habitación en penumbra de Slughorn. Mientras tanto, él tenía problemas más urgentes que atender. Kiribel seguía ingresada en el hospital de San Mungo y no parecía que fuera a darla de alta pronto. Eso significaba que el prometedor equipo de Gryffindor que Harry entrenaba con tanto esmero desde septiembre faltaba un cazador. Él aplazaba el momento de sustituir a Katie con la esperanza de que se reincorporara al equipo, pero faltaba poco para el primer partido contra Slytherin, y al final tuvo que aceptar que ella no volvería a tiempo para jugar. Sin embargo, no se veía capaz de soportar otras pruebas más de selección como las primeras, así que, con un sentimiento de desazón que tenía poco que ver con el Quidditch, un día abordó a Dean Thomas después de la clase de transformaciones. La mayoría de los alumnos ya se había marchado, aunque todavía quedaban algunos canarios zumbando y gorgojeando por el aula, todos obra de Hermione. Nadie más había conseguido hacer parecer de la nada una pluma. ¿Todavía te interesa jugar de cazador? ¿Qué? ¿Qué? Pues claro, exclamó Dean, emocionado. Seamus Finnegan, que estaba detrás de Dean, metió a sus libros a la mochila con cara de enfado. Una de las razones por las cuales Harry había preferido no pedirle a Dean que jugara era porque sabía que Seamus no le haría ninguna gracia.
pero su obligación era pensar en lo mejor en el equipo, y Dean había volado mucho mejor que Simus en las pruebas. Pues quedas convocado, dijo. Esta noche hay entrenamiento a las 7 en punto. De acuerdo, gracias, Harry. Diantre, voy a contársela a Ginny. Salió con toda prisa del aula y Harry y Simus se quedaron solos. Fue un momento embarazoso. Y para colmo, uno de los canarios de Hermione pasó volando y soltó un excremento que cayó en la cabeza de Simus. Finnegan no fue el único que se sintió contrariado por la elección de sustituto de Katie. En la sala común se murmuró mucho sobre Harry, que hubiera elegido a dos de sus compañeros del curso para jugar en el equipo, pero a él, que había sido blanco de murmuraciones mucho peores desde que empezaron sus estudios en Hogwarts, no le importó demasiado. No obstante, se sentía muy presionado para ganar el inminente partido contra Slytherin. Si Gryffindor se alzaba con la victoria, sus compañeros de casa olvidarían que había criticado y lo que habían criticado y jurarían que él siempre había creído en los a pies puntillas en su equipo. En cambio, si perdían, bueno, he soportado cosas peores, pensó con ironía. Esa noche, después de ver volar a Dean, se le pasaron todas las dudas acerca de su elección. Dean encajaba muy bien con Ginny y Demelza, y los golpeadores Pix y Coat estaban progresando mucho. El único problema era Ron. Harry sabía que su amigo era un jugador inconstante cuyo punto débil eran los nervios y la falta de confianza en sí mismo, y por desgracia la cercanía del primer partido de la temporada había sacado a la superficie sus antiguas inseguridades. Acababa de encajar media docena de goles, la mayoría de ellos marcados por Ginny, y sus movimientos parecían cada vez más desesperados y torpes, hasta que al final le pegó un puñetazo en la boca a Demelza Robbins, cuando ésta intentaba colocarse de cara a gol. Ha sido un accidente, lo siento muchísimo, Demelza, se excusó Ron mientras ella, con el labio sangrando, descendía en zigzag hasta el suelo. Es que te has dejado dominar por el pánico, le reprochó Ginny furiosa, aterrizando al lado de Demelza y le examinó el hinchado labio. Eres un idiota, Ron. Mira cómo lo has dejado. Eso lo arreglo yo, dijo Harry posándose junto a las dos chicas. Apuntó su varita en la boca de Demelza y exclamó: Episquillo. Luego añadió: Y no llames idiota a Ron, Ginny. Tú no eres la capitana del equipo. Sí, pero como tú parecías demasiado ocupado para llamarle idiota, me pareció oportuno. Harry contuvo la risa. A sus escobas, todos, arriba. Fue uno de los peores entrenamientos del curso. No obstante, Harry pensó que decir las cosas con tanta sinceridad no era la mejor táctica, faltando tan poco para el partido. Bueno, chicos, creo que aplastaremos a Slytherin, nos felicitó con convicción. Los cazadores y golpeadores salieron del vestuario bastante satisfechos consigo mismo. He jugado como un saco de estiércol de dragón, dijo Ron alicaído cuando la puerta se cerró detrás de Ginny. Eso no es verdad, replicó Harry. Eres el mejor guardián de todos los que se presentaron a la prueba. Tu único problema son los nervios. Siguió animándolo mientras regresaban al castillo y cuando llegaron al segundo piso Ron pareció un poco más alegre. Sin embargo, cuando Harry apartó el tapiz para tomar el atajo por el que solían ir a la torre de Gryffindor, los dos amigos encontraron a Dean y a Ginny abrazados y besándose apasionadamente, como si los hubieran pegado con una cola. Harry sintió algo enorme y con escamas cobraba vida en su estómago y le arañaba las entrañas. Fue como si un chorro de sangre muy caliente le inundara el cerebro, le borrara todos sus pensamientos y lo sustituyera por un acuciante impulso de hacerle un embrujo a Dean y convertirlo en un jalea. Mientras se debatía con esa repetida locura, oyó la voz de Ron, aunque le sonó como si su amigo estuviese muy lejos de ahí. ¡Eh! Dean y Ginny se separaron y volvieron las cabezas. ¿Qué pasa?, preguntó Ginny. No quiero ver, no quiero volver a ver a mi hermana besuqueándose con un tipo en público. Este pasillo está vacío antes de que vinieras a meter tus entrometidas narices, le espetó Ginny. Dean no sabía dónde esconderse. Le lanzó a Harry una tímida sonrisa que éste no le devolvió. El monstruo que acababa de nacer en su interior bramaba exigiendo una inmediata destitución de Dean del equipo. Vamos, Ginny, dijo. Volvamos a la sala común. Vete tú, le soltó ella. Yo tengo que hablar con mi querido hermano. Dean se marchó y, aliviado de poder abandonar aquel escenario. Mira, Ron, dijo Ginny apartándose largo
y el pelirrojo cabello de la cara fulminando con la mirada a su hermano. Vamos a aclarar esto de una vez por todas. No es asunto tuyo con quién salgo ni con lo que hago. Claro que es asunto mío, replicó él, igual de furioso. ¿Crees que me gusta que la gente diga que mi hermana es una... ¿Una qué? Gritó Ginny y sacó su varita. ¿Una qué, Ron? ¿Qué ibas a decir? No, no iba a decir nada, Ginny, terció Harry apaciguando pese a que el monstruo corroboraba con sus rugidos las palabras de Ron. Claro que sí, le espetó ella con rabia. Que él nunca se haya besado con nadie o que el mejor beso que jamás le han dado sea de nuestra tía Muriel. Cierra el pico, bramó Ron, su rostro pasando del rojo al granate. No me da la gana, chilló Ginny fuera de sí. Ya te he visto con Fleck. Te mueres de ganas de que te dé un beso en la mejilla cada vez que la ves. Es penoso. Si salieras un poco por ahí y besaras a unas cuantas chicas, no te molestaría tanto lo que hacen los demás. Ron también había sacado su varita y Harry se interpuso rápidamente. No sabes lo que dices, dijo Ron intentando apuntar, para lo cual tenía que esquivar a Harry y se había puesto delante de Ginny con los brazos abiertos. Que no lo haga en público no significa... Su hermana soltó una carcajada desdeñosa y trató de apartar a Harry. ¿Con quién te has besado? ¿Con Pete Whedon? ¿O tienes una fotografía de tía Muriel debajo de la almohada? Eres una... Un rayo de luz anaranjada pasó bajo el brazo izquierdo de Harry y estuvo a punto de darle a Ginny. Harry empujó a Ron contra la pared. ¡No seas estúpido! Harry... Harry se besa con Cho Chang, gritó Ginny, y Hermione se besa con Victor Crumb. El único que se comporta como si eso fuera algo malo eres tú, Ron, y es porque tienes menos experiencia que un niño de 12 años. Y sin más se marchó hecha una furia, pero conteniendo el llanto. Harry soltó a Ron, cuya mirada despedía un brillo asesino. Los dos amigos se quedaron ahí de pie, resoplando hasta que la señora Norris, la gata de Filch, apareció por una esquina, lo cual aligeró la tensión. Vámonos, dijo Harry al oír acercarse los pasos del conserje. Subieron a toda prisa de la escalera y recorrieron el pasillo del séptimo piso. Tú, apártate, le gruñó Ron a una niña que se sobresaltó y dejó caer una botella de huevos de sapo. Harry apenas oyó el ruido de cristales rotos, se sentía desorientado y mareado. Pensó que si te caía un rayo encima debías de notar algo parecido. Es porque se trata que la hermana de Ron, se dijo. ¿No te ha gustado verla besándose con Dean porque es la hermana de Ron? Pero de sopetón le vino a la mente una imagen en la que él estaba besando a Ginny con ese momento en el pasillo vacío. De inmediato, el monstruo que tenía dentro se puso a ronronear, pero de pronto Ron desgarraba el tapiz que tapaba la entrada y apuntaba con su varita a Harry gritando cosas como «traicionando mi confianza» y «creía que eras mi amigo». ¿Crees que será verdad de que Hermione se besuqueó con Crumb? Preguntó el auténtico Ron mientras se aproximaba al retrato de la señora gorda. Harry salió de un respingo y sintiéndose culpable borró de su imaginación un nuevo pasillo donde ya no podía encontrar a Ron, donde Ginny y él estaban a solas. ¿Qué? Dijo. La respuesta sincera habría sido sí, pero no quiso dársela. Sin embargo, Ron interpretó su mirada de la peor manera posible. Sopa de leche, le dijo ceñudo a la señora gorda, y ambos entraron en la sala común del hueco de retrato. Ninguno de los dos volvió a mencionar a Ginny ni a Hermione. Es más, esa noche apenas se hablaron, y se acostaron sin decirse nada, cada uno absorto en sus pensamientos. Harry permaneció largo tiempo despierto contemplando el toldo de su cama de condosel, intentó convencerse de que lo que sentía por Ginny era lo mismo que sentían los hermanos mayores por sus hermanas. ¿Acaso no habían convivido todo el verano como auténticos hermanos, jugando al Quidditch, bromeando con Ron, riendo de Bill y Fleck? Hacía años que la conocía. Era lógico que dirigiera hacia ella su instinto protector, que quisiera vigilarla, no que quisiera descuartizar a Dean por haberla besado. No, no. Tendría que controlar ese sentimiento fraternal en particular. Ron soltó un sonoro ronquido. Es la hermana de Ron, se dijo Harry con firmeza. La hermana de mi amigo está descartada. Él no pondría en peligro su amistad con Ron por nada del mundo.
Golpeó la almohada para moldearla mejor y esperó a que llegara el sueño, tratando de impedir que sus pensamientos divagaran hacia Ginny. Por la mañana despertó un poco aturdido tras una serie de sueños en los que Ron lo perseguía con un bate de golpeador, pero al mediodía había cambiado de buen grado al Ron que aquellos sueños por el verdadero puesto que éste solo les hacía el vacío a Ginny y a Dean, sino que también trataba a la dolida y perpleja Hermione con una indiferencia gélida y desdeñosa, y además, de la noche a la mañana se había vuelto susceptible y agresivo con un escorbuto de cola explosiva. Harry pasó todo el día intentando mantener la paz entre su amigo Hermione, pero sin éxito. Finalmente, ella fue a acostarse muy indignada y Ron se marchó al dormitorio con los chicos tras insultar con rabia a unos asustados alumnos de primer año tan solo porque lo habían mirado. La desesperación de Harry fue en aumento porque Ron no se le pasó la agresividad en días siguientes, pero aún coincidió con la caída en picada de sus habilidades como guardián, lo que provocó que se pusiera todavía más agresivo, de modo que, durante el último entrenamiento antes del partido del sábado, no paró ni un solo lanzamiento, pero les gritó tanto a todos que Demelza Robbins acabó hecho un mar de lágrimas. «Cállate y déjalo en paz», lo increpó Pix, que era bastante más bajo que Ron, pero llevaba un pesado bate en las manos. «Basta», bramó Harry al ver cómo Ginny miraba desde lejos a su hermano con los ojos entornados y recordando su fama de experta en el maleficio de los mocomurciélagos. Salió disparado para intervenir antes de que la situación se le fuera de las manos. «Pix, ve y guarda los bludgers. Demelza, tranquilízate. Hoy has jugado muy bien». Ron esperó que el resto del equipo no pudiera oírlos y entonces le dijo: «Eres mi mejor amigo, pero si sigues tratando así a los demás tendré que echarte del equipo». Por un instante Harry temió una reacción violenta, pero pasó algo mucho peor. Ron se desplomó sobre su escoba. «Renuncio a mi puesto», murmuró ya sin ganas de pelear. «Lo hago fatal». «No lo haces fatal, y no acepto tu renuncia», exclamó Harry agarrándolo por la pechera de la túnica. «Cuando estás en forma lo paras todo. Lo que tienes es un problema mental». «¿Me estás llamando loco?» «A lo mejor sí». Se miraron un momento y Ron movió la cabeza con desazón. Ya sé que no tienes tiempo de conseguir otro guardián, así que mañana jugaré. Pero si perdemos, y seguro que perderemos, dejo el equipo». De nada sirvieron las palabras de Harry en ese momento, así que durante la cena lo intentó de nuevo, pero Ron estaba tan ocupado cultivando su mal humor y su antipatía hacia Hermione que no se dio por enterado. Harry no cejó y volvió a empeñarse por la noche en la sala común, pero su afirmación de que el equipo se hundiría si Ron lo abandonaba quedó un tanto debilitada por el hecho de que los otros miembros del equipo, sentados en grupo en un rincón de la sala, criticaban a Ron y le lanzaban miradas ceñudas. Por último, Harry probó enfadarse otra vez con la esperanza de provocarlo y hacerle adoptar una actitud desafiante, pues quizás de esa manera sería capaz de parar algún lanzamiento, pero su estrategia no funcionó mejor que la de darle ánimos, porque cuando fue a acostarse Ron parecía más abatido y deprimido que nunca. Esa noche Harry volvió a quedarse un largo rato despierto en la oscuridad. No quería perder el partido del día siguiente. No solo era su primer partido como capitán, sino que además estaba decidido a derrotar a Draco Malfoy en Quidditch, aunque todavía no pudiera demostrar lo que sospechaba de él. Sin embargo, si Ron jugaba como los últimos entrenamientos, las posibilidades de ganar eran escasas. Ojalá pudieran lograr que Ron se sobrepusiera, diera lo mejor de sí mismo y estuviera inspirado ese día. Y la respuesta le llegó de un repentino y glorioso golpe de inspiración. Al día siguiente, como era habitual en las ocasiones a la hora del desayuno, reinaba un ambiente de gran agitación. Los alumnos de Slytherin silbaban y abucheaban ruidosamente cada vez que un jugador del equipo de Gryffindor entraba en el gran comedor. Harry echó un vistazo al techo y vio un despejado cielo celeste, un buen presagio. La abigarrada mesa de Gryffindor se veía como una masa compacta roja y dorada. Prorrumpió en el aplausos cuando Ron y Harry entraron. Harry sonrió y saludó con una mano. Ron compuso la mueca y meneó la cabeza. «¡Ánimo, Ron!», gritó Lamenter. «Sé que vas a jugar muy bien». Él no le hizo caso. «¿Te sirvo té?», le ofreció Harry. «¿Café? ¿Jugo de calabaza?». «Lo que quieras».
respondió un desanimado Ron y se puso a mordisquear un pan tostado. Pasados unos minutos llegó Hermione. Estaba tan harta del desagradable comportamiento de Ron que no había bajado con ellos a desayunar. Se paró a su lado mientras buscaban un sitio en la mesa. «¿Qué tal están?», les preguntó, y contempló la nuca de Ron. «Muy bien», contestó Harry, que en ese momento intentaba hacerle beber un vaso de jugo de calabaza a su amigo. «Venga, bébete esto». A regañadientes, Ron tomó el vaso y se lo llevaba a los labios, cuando de pronto Hermione exclamó: «¡No lo bebas!». Ambos la miraron. «¿Por qué?», preguntó Ron. Hermione miró de hijito en hito a Harry, como si no diese crédito a sus ojos. «Le has puesto algo en la bebida», lo acusó. «¿Pero qué dices?», repuso Harry. «Ya me has oído. Te he visto que le has puesto algo en la bebida. Mira, todavía tienes la botella en la mano». «No sé de qué me hablas», repuso Harry, guardándose rápidamente la botellita en el bolsillo. «Hazme caso, Ron, no te lo bebas», insistió Hermione muy aterrada, pero él levantó el vaso y lo vació de un trago y dijo: «Deja ya de mangonear». Ella, escandalizada, se inclinó para susurrarle a Harry: «Deberían expulsarte por esto. No me esperaba una cosa así de ti». «Mira quién habla», le susurró él. «¿Has hecho algún confundus últimamente?». Echando chispas, Hermione dio media vuelta y se fue a buscar el asiento más lejos de ellos. Harry no se sintió culpable. Hermione nunca había entendido la importancia del Quidditch. Luego miró a Ron, que en ese momento se relamía, y comentó: «Ya casi es hora». La hierba helada crujía bajo sus pies mientras se dirigían hacia el estadio. «Qué suerte que haga tan buen tiempo, ¿verdad?», observó Harry. «Sí», admitió Ron, que estaba pálido. Ginny y Demelza ya se habían puesto las túnicas de Quidditch y esperaban en el vestuario. «Las condiciones parecen ideales», comentó Ginny ignorando a Ron. «¿Y saben qué? A uno de los cazadores de Slytherin, Pacey, lo golpearon con una bludger en la cabeza durante el entrenamiento de ayer y no podrá jugar. Y por si fuera poco, Malfoy también está enfermo». «¿Qué?», se extrañó Harry. «¿Que está enfermo? ¿Qué tiene?». «No lo sé, pero para nosotros es mejor», repuso ella muy contenta. «Lo sustituirá Harper. Va a mi curso y es un inútil». Harry esbozó una vaga sonrisa, pero mientras se ponía la túnica escarlata no pensaba en el Quidditch. En otra ocasión, Malfoy ya había dicho que no podía jugar porque estaba lesionado, pero entonces se había asegurado de que cambiaran la fecha del partido y lo pusieran un día que convenía a los de Slytherin. Porque ahora no le importaba que lo sustituyeran. ¿Estaba enfermo de verdad o solo fingía? «Qué sospechoso lo de Malfoy, ¿no?», le comentó Ron. «Para mí que hay gato encerrado». «Yo lo llamo suerte». Ron pareció un poco más animado. «Y Vincent tampoco jugará y es un mejor goleador». «No me hace ninguna gracia, ¿eh?», exclamó de pronto, mirando fijamente a Harry, y dejó de ponerse los guantes de guardián. «¿Qué pasa?». «Tú», bajó la voz, parecía asustado y al mismo tiempo emocionado. «El desayuno. Mi jugo de calabaza. ¿No habrás...». Harry arqueó las cejas, pero se limitó a decir: «El partido empieza dentro de 5 minutos. Será mejor que te calces las botas». Salieron al campo en medio de apoteósicos gritos de ánimos y abucheos. Uno de los extremos del estadio era una masa roja y dorada, el otro un mar verde y plateado. Muchos alumnos de Hufflepuff y Ravenclaw habían tomado también partido. En medio de los gritos y aplausos, Harry distinguió con claridad un rugido del célebre sombrero con cabeza de león de Luna Lovegood. Harry se dirigió hacia la señora Hooch, que hacía de árbitro y estaba preparada para soltar las pelotas de la caja. «Estréchense la mano, los capitanes», indicó, y el nuevo capitán de Slytherin, Urquhart, le trituró los dedos a Harry. «Móntense en las escobas, atentos al silbato. 3, 2, 1. Tan pronto soltó el silbato, Harry y los demás se impulsaron con una fuerte patada en el helado suelo y echaron a volar. Harry recorrió el perímetro del campo buscando la snitch sin dejar de vigilar a Harper, que volaba en zigzag muy por debajo de él. Entonces sonó una voz muy diferente a la del comentarista de siempre. «Bueno, allá van. Y creo que todos nos han sorprendido el equipo que ha formado Potter este año. Muchos creían que Ronald Weasley, después de su irregular actuación el año pasado, quedaría descartado. Pero claro,
Siempre ayuda a tener una buena amistad con el capitán. Estas palabras fueron recibidas con burlas y aplausos en las gradas ocupadas por los simpatizantes de Slytherin. Harry volvió la cabeza hacia el estrechado comentarista, al estrado del comentarista, y vio un chico rubio, alto, delgaducho, de nariz respingona, hablando por el megáfono mágico que hasta entonces siempre utilizaba Lee Jordan. Harry reconoció a Zacharias Smith, un jugador de Hufflepuff que no le caía nada bien. Ahí viene el primer ataque de Slytherin. Urquhart cruza el campo como una centella y a Harry se le encogió el estómago. ¡Perdón de Weasley! Bueno, supongo que todos tenemos suerte alguna vez. Así es, Smith. Él también tiene suerte a veces, masculló Harry con una sonrisa burlona mientras descendía en picada entre los cazadores, mirando en busca del escurridizo Snitch. A media hora de que el partido de Gryffindor ganaba 60-0. 60-0. Ron había hecho varias paradas espectaculares, algunas por un pelito, y Ginny había marcado 4 de los 6 tantos de Gryffindor. Eso obligó a Zacarías a dejar de preguntarse en voz alta si los hermanos Weasley solo estaban en el equipo porque le caían bien a Harry y empezó a meterse con Pix y Coat. Ya se habrán fijado que Coat no tiene la planta del típico golpeador, comentó con altivez. Por lo general suelen tener un poco más de músculo. Lánzale una bludger a ver si se calla, gritó Harry a Coat al pasar por su lado, pero con una sonrisa decidió apuntar con la bludger a Harper, que en ese momento se cruzaba con ellos. Harry se alegró de oír un ruido sordo que le indicaba que la bludger había acertado. A Gryffindor todo le salía bien, marcaban un gol tras otro y Ron paraba los lanzamientos con facilidad asombrosa. Estaba tan contento e incluso sonreía, y cuando el público celebró una parada particularmente buena, entonando con entusiasmo el viejo tema "A Weasley vamos a coronar", él, desde lo alto, simuló dirigirlos agitando una batuta imaginaria. Hoy se cree que es alguien especial, ¿verdad?, dijo una voz insidiosa, y Harry casi se cayó de la escoba, cuando Harper lo embistió con deliberada fuerza. «Ese amigote tuyo, traidor de la sangre». En ese momento, la señora Hooch estaba a espaldas y aunque los simpatizantes de Gryffindor protestaron enardecidos en las gradas, cuando ella se dio la vuelta, Harper ya había salido disparado. Harry, con el hombro adolorido, se lanzó a su persecución decidido a embestirlo. «Me parece que Harper de Slytherin ha encontrado el snitch», anunció Zacharias Smith por el megáfono. «Sí, ha descubierto algo que Potter no ha visto». Harry pensó que Smith era un idiota rematado. ¿Acaso no había dado cuenta de que había chocado? Pero un instante después comprendió que Zacarías tenía razón. Harper no había salido disparado hacia arriba en cualquier dirección, sino que había localizado el snitch, que volaba a toda velocidad por encima de ellos, despidiendo intensos destellos que destacaban contra el cielo azul. Harry aceleró angustiado. El viento le silbaba en los oídos y no le permitía escuchar los comentarios de Smith ni el griterío del público, pero Harper todavía iba delante de él, y Gryffindor solo llevaba una ventaja de 100 puntos. Si Harper llegaba antes que Harry y Gryffindor habría perdido. Y el jugador de Slytherin estaba a solo unos palmos del snitch, con el brazo estirado. Harper!, gritó Harry a la desesperada. ¿Cuánto te ha pagado Malfoy para que jugaras en su lugar? No supo qué lo impulsó a decir eso, pero Harper perdió la concentración y al tratar de atrapar el snitch, la pelota se le escapó entre los dedos y pasó de largo. Entonces Harry estiró el brazo y atrapó la diminuta pelota alada. «¡Sí!», gritó Harry y descendió en picada con el snitch en la mano y el brazo en alto. Cuando el público se dio cuenta de lo que había pasado, se alzó una ovación que casi ahogó el sonido de la silbatina que señalaba el final del partido. «¿A dónde vas, Ginny?», gritó Harry, que había quedado atrapado en el aire en medio del efusivo abrazo de sus compañeros, pero Ginny pasó como una flecha y fue a estrellarse estrepitosamente contra el estrado del comentarista. En medio de los gritos y las risas del público, el equipo de Gryffindor aterrizó junto a los restos de madera bajo los que Zacarías había quedado sepultado. Harry oyó que Ginny, risueña y despreocupada, le decía enfurecida a la profesora McGonagall: «Lo siento, profesora, se me olvidó frenar». Sonriendo, Harry se separó del resto del equipo y abrazó brevemente a Ginny. Luego, esquivando la mirada de la muchacha, le dio una palmada en la espalda al alborozado Ron.
Olvidadas ya todas sus desvanecencias, de los jugadores de Gryffindor abandonaron el campo tomados del brazo, alzando los puños al aire y saludando a su afición. En el vestuario reinó una atmósfera de júbilo. Simus dice que hay fiesta en la sala común, anunció Dean eufórico. Vamos, Ginny, de Melsa. Ron y Harry se quedaron últimos y cuando se disponía a salir apareció Hermione, que retorcía su bufanda de Gryffindor y parecía disgustada pero decidida. Quiero hablar un momento contigo, Harry. Respiró hondo y añadió, no debiste hacerlo. Ya oíste a Slughorn. Es ilegal. ¿Qué piensas hacer? ¿Delatarnos? Saltó Ron. ¿De qué están hablando? Preguntó Harry y se volvió a colgar su túnica, de modo que sus amigos no vieran que sonreía. Sabes bien de qué estamos hablando, chilló Hermione. Le pusiste la poción de la suerte en el jugo de desayuno. Félix Felicis. ¿No es verdad? Se negó Harry. Sí, Harry. Por eso todo salió tan bien. Por eso no pudieron jugar los mejores de Slytherin y por eso Ron lo ha parado todo. No le puse poción en el jugo, insistió Harry con una sonrisa de oreja a oreja. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la botellita que Hermione le había visto en la mano esa mañana. Estaba llena de poción dorada, y el tapón del corcho seguía sellado con cera. Quería que Ron se lo creyera, así que fingí ponérsela cuando tú estabas mirando. Has parado los lanzamientos porque te sentías con suerte, le explicó su amigo. Pero lo has hecho tú solito, volvió a guardárselo en la poción. ¿Seguro que no había nada de jugo, nada en el jugo de calabaza? Preguntó Ron perplejo. Hace muy buen tiempo y veis si no ha podido jugar. ¿De verdad no me has dado poción de la suerte? Harry negó con la cabeza. Ron lo miró un instante y luego miró a Hermione. Esta mañana le has puesto Félix Felicis en el jugo a Ron, por eso lo ha parado todo. La imitó en son de burla. Pues mira, resulta que se para lanzamientos sin ayuda de nadie, Hermione. Yo nunca he dicho que no sepas, Ron. Tú también pensabas que te la habías tomado, pero Ron ya se había marchado con la escoba al hombro. Vaya, dijo Harry en medio de un tenso silencio. No había previsto que pudiera salirle el tiro por la culata. ¿Qué? ¿Vamos a la fiesta? Ve tú, le soltó Hermione conteniendo las lágrimas. Estoy harta de Ron. No sé qué se supone que he hecho mal. Y también salió precipitadamente del vestuario. Harry cruzó sin prisa los abarrotados jardines en dirección al castillo. Muchos alumnos lo felicitaban al pasar, pero él se sentía decepcionado. Se había hecho ilusiones de que si Ron lo hacía bien, Hermione y él volverían a ser amigos de inmediato. No se le ocurría cómo explicarle a Hermione que la verdadera razón del terco enfado de Ron era que ella se había besado con Victor Krum y menos cuando de eso hacía bastante tiempo. Cuando entró a la sala común no vio a su amiga, pero la fiesta en honor al equipo de Gryffindor estaba en pleno apogeo. Su llegada fue recibida con renovados vítores y aplausos. Pronto se vio rodeado por una multitud que lo felicitaba. Tuvo que liberarse de los hermanos Creevy, que pretendían que hiciera un detallado análisis del partido, y de un numeroso grupo de niñas que lo rodearon y se rieron hasta de sus comentarios menos graciosos sin dejar de hacerle caídas de los ojos. De modo que tardó un rato en empezar a buscar a Ron. Al fin consiguió zafarse de Romilda Vane, que no paraba de insinuarle que le encantaría ir con él a la fiesta de Navidad de Slughorn. Mientras se abría paso hacia la mesa de las bebidas, tropezó con Ginny, que llevaba al micropuff Arnold encamado en un hombro y a Crunchix pegado a los talones, maullando sin éxito. ¿Buscas a Ron?, le preguntó la pequeña de los Weasley con una sonrisita de complicidad. Está ahí el muy asqueroso hipócrita. Harry miró hacia el rincón que señalaba Ginny, y en efecto, a la vista de todo mundo, Ron y Lavender Brown se abrazaban con tanta pasión que costaba distinguir de quién era cada mano. Parece que, parece que se la está comiendo, ¿no?, observó Ginny con frialdad. Supongo que de alguna manera tiene que perfeccionar su técnica. ¿Has jugado bien, Harry? Le dio unas palmaditas en el brazo y Harry notó un cosquilleo de vértigo en el estómago. Pero ella siguió su camino y fue a servirse más cerveza de mantequilla. Crunchix le siguió con los ojos fijos en Arnold.
Harry dejó de mirar a Ron, que no parecía tener intenciones de salir a la superficie. En ese preciso momento vio cómo se cerraba el hueco del retrato. Le pareció atisbar una tupida melena castaña que se perdía de vista y tuvo la sensación de desmayo. Corrió en esa dirección, volvió a esquimar a Romilda Vane y abrió de un empujón el retrato de la señora gorda, pero el pasillo estaba desierto. Hermione. La encontró en la primera aula, que no estaba cerrada con llave. Se había sentado en la mesa del profesor y la rodeaba un pequeño círculo de gorgojeantes canarios que había hecho aparecer de la nada. A Harry le impresionó que lograse el hechizo en un momento como ese. Hola, Harry, lo saludó ella con voz crispada. Solo estaba practicando. Sí, ya veo. Son muy bonitos. No sabía qué decir. Con un poco de suerte, tal vez Hermione no hubiera visto a Ron con las manos en la masa y solo se habría marchado porque le desagradaba tanto alboroto. Pero ella dijo con una voz insinuante y chillona: Ron se lo está pasando en grande en la fiesta. ¿Así? No finjas que no lo has visto. No puede decirse que se estuviera escondiendo, ¿no? En ese instante se abrió la puerta del aula y Harry, horrorizado, vio entrar a Ron riendo y arrastrando a Lavender de la mano. Oh, dijo el muchacho, y se paró en seco al verlos. ¡Hoy! Exclamó Lavender y salió riendo del aula. La puerta se cerró detrás de ella. Al punto se impulsó en un silencio intenso e incómodo. Hermione miró fijamente a Ron, que él, eludiendo su mirada, dijo con una curiosa mezcla de fanfarronería y torpeza: Hola, Harry. No sabía dónde te habías metido. Hermione bajó de la mesa con un movimiento láguido. La pequeña bandada de pájaros dorados siguió gorgojeando y describiendo círculos alrededor de su cabeza, dándole un aspecto de una extraña maqueta del sistema solar con plumas. No dejes a Lavender sola allá afuera, dijo con calma. Estará preocupada por ti. Y caminó despacio y muy erguida hasta la puerta. Harry miró a Ron, que parecía aliviado de que no hubiese ocurrido nada peor. «Oh, pugno», exclamó entonces Hermione desde el umbral, y con la cara desencajada apuntó a Ron con la varita. La bandada de pájaros salió disparada como una ráfaga de balas doradas hacia Ron, que soltó un grito y se tapó la cara con las manos, pero aún así los pájaros lo atacaron arañando y picando cada trocito de la piel que encontraban. «Hermione, por favor», suplicó el muchacho, pero con una última mirada rabiosa y vengativa, ella abrió la puerta de un tirón y salió del pasillo. A Harry le pareció oír un sollozo antes de que la puerta se cerrara. Fin del capítulo 14. Bueno, gente, pues aquí sí dimos, creo que un pequeño vuelco ahí extraño, sobre todo porque pues como veíamos al inicio, creo que Ron no había tenido oportunidad de tener una relación así como que se diera a conocer la parte de los libros. Por ahí veíamos ya señales en otros libros y en diferentes textos que Ron y Hermione tenían este tema de coquetearse, pero los dos se enojaban. Pasó en el baile de Navidad, que pues, él tal cual le dice ella que debió haberlo invitado. Han pasado muchas cosas, pero pues ni uno de los dos se dice nada. Entonces, también me gustaría saber en qué momento dijo Ron: vamos a animarnos con Lavender, pero pues eso, esperemos que lo expliquen más adelante. Creo que algo muy bueno de este capítulo fue ver que Ron tiene la capacidad, solamente hay que ver cómo lo motivan y pues también ver para qué han sido, bien les mencionaban al inicio del capítulo, para qué son todas estas visiones que hemos mencionado en otros capítulos de El Pensadero, de que le ha estado mostrando Dumbledore a Harry. ¿Y cuándo va a ser la siguiente también? Porque pues ahorita creo que no tenemos aún una fecha. Solamente por ahí ya se amenazó que Slughorn va a hacer su fiesta de Navidad. Pero pues vamos a ver cómo va avanzando esto. Nuevamente les agradezco que hayan estado en la lectura. Creo que al final costó un poquito más de trabajo. Creo que noté varias palabras por ahí que estuvieron un poco complicadas, en especial algunos apellidos. Pero iremos tratando de que sea un poquito más fluida. Les agradezco que hayan estado aquí. Nos vemos el día de mañana. Excelente noche.